Carlos. Buenas tardes, diputado. Para preguntarle sobre esta reunión de ayer con el presidente Enrique Peña Nieto, ¿confían que sea suficiente como parte de las negociaciones para que el próximo periodo de sesiones sea un periodo productivo en cuanto a reformas estructurales? Y también se nos comentaba que está prevista una visita del titular del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. ¿Ya tienen prevista la fecha para cuándo se llevaría a cabo esta visita, y que nos hablara sobre este cambio en las relaciones entre dos poderes? Sí, primero, como bien lo han dicho varios de nuestros amigos legisladores, yo celebro el que entremos en una etapa en la cual los partidos políticos y sus representaciones en las cámaras puedan conversar libre y abiertamente con el jefe del Ejecutivo, con el presidente de la República, en este caso con el licenciado Enrique Peña Nieto, y construyamos acuerdos, los acuerdos que nos permitan potencializar en buena parte lo que es el futuro del país. También hago notar que las coincidencias fueron en el sentido de que las lógicas de los partidos en ocasiones no son las lógicas de los parlamentos, de tal suerte que toca a los miembros del pacto el acordar y a nosotros en las cámaras el aprobar, en su caso, en sus términos o con modificaciones, lo que le conviene al país. Lo importante de este caso es que hay voluntad política manifiesta que el día de ayer en la Cámara de Senadores se demostró para poder avanzar en acuerdos que le convengan a México. Ahí mismo hicimos también la anotación de que estas reuniones no deben de ser de una vez y nunca más, sino de una vez y para siempre, de tal suerte que en un futuro, no se fijó fecha, cuando sea necesario también el tener una convivencia similar, esta se celebre en Cámara de Diputados, lo cual nos dará mucho gusto que se continúe en la ruta de un diálogo civilizado. Por lo pronto, lo que le toca al Pacto por México y sobre todo a su Consejo Rector es empezar a tener reuniones para producir acuerdos. Y los acuerdos, iniciativas, como se relatan también en el pacto, y las iniciativas enviadas a Cámara de Diputados o a Cámara de Senadores, discutidas, modificadas y en su caso aprobadas. Ese es el ritmo que llevaremos a cabo. El Pacto por México y el Consejo Rector no pueden, no deben, nunca podrán sustituir el trabajo legislativo. Armando Strop, reporte íntegro. Diputado, yo quisiera preguntarle, desde la semana pasada se ha estado saliendo en medios de comunicación un escándalo con respecto a permisos irregulares para casinos que involucra a panistas principalmente del primer círculo del expresidente Felipe Calderón. A su vez, en todo esto que ha salido, se ha visto que ha habido omisión por parte de las autoridades. Hay denuncias en la PGR y denuncias en Segov. ¿Qué puede garantizar la Cámara de Diputados, o en su caso la bancada del PRI? ¿Qué garantía puede ofrecer o dar de que se realizará algo con respecto a este tema en el que hay documentos, nombres, una serie de pruebas? Y segunda pregunta, me gustaría, usted tiene mucha experiencia en política, ¿qué consejo le daría a los panistas que están metidos en este problema? Es de destacarse por su evidente manejo en los medios de comunicación que estamos ante un problema que hay que atender de manera sumamente responsable. No se puede tapar el sol con un dedo. Lo que ha salido en los medios de comunicación es suficiente como para ser un escándalo que debe de atender el gobierno y también las autoridades judiciales. Es por ello que nosotros presentamos una controversia constitucional en contra de un reglamento que estamos seguros va mucho más allá de lo que señala la ley y la Constitución en materia de juegos y sorteos. Es urgente que el gobierno ponga orden en este aspecto,
Por ello, además de haber presentado la controversia constitucional que esperamos pronto resuelva la Suprema Corte de Justicia y sobre todo lo haga con la responsabilidad que tiene de atender un asunto mayor como el que tenemos hoy sobre la mesa, es que también apoyaremos un punto de acuerdo que presentará dentro de unos momentos el diputado Ricardo Monreal del partido de Convergencia, hoy es el partido Movimiento Ciudadano, que señala dentro de los puntos mismos de acuerdo, el primero, que es exhortar respetuosamente a la Suprema Corte de Justicia a que agilice la resolución de esta controversia constitucional que nosotros presentamos ante la Corte y que habíamos esperado, todavía no perdemos esa esperanza, de que al admitirla declararan la suspensión del reglamento que nosotros señalamos es ilegal. Segundo, el que la Procuraduría General de la República lleve a cabo a fondo las investigaciones necesarias para ver si no hay redes mayores de corrupción alrededor del otorgamiento de esos permisos y su funcionamiento, que seguramente terminará involucrando a otros personajes que tampoco deben de estar muy apegados a la legalidad. Pero eso lo puede resolver las investigaciones de la Procuraduría. Y tercero, también nosotros creemos que es necesario el que se cree una comisión especial que resuelva en alguna de las cámaras, ya sea en la de senadores o en la de diputados, esta investigación que urja a las autoridades a poner orden. Creo que le hace falta algo al punto de acuerdo, pero nosotros estamos convencidos que por ahí debe de buscarse una salida. Hay que hacer una nueva ley, una ley de juegos y sorteos que ponga orden en el país, que transparente en buena parte lo que es ese negocio que existe en el mundo, pero que en México, por estar poco reglamentado, es que la arbitrariedad aparece, la discrecionalidad hace daño y entonces se profundiza el problema. Esta ley o esta nueva ley, estoy seguro mucho le serviría al país y hay que verlo tirando al bote de la basura dogmas y tabúes y observando la realidad que estamos viviendo. Es verdaderamente un subterfugio el que se diga que en México no existen los casinos cuando en cualquier lugar los vemos actuando con enorme impunidad y sin pagar los impuestos debidos. Y sobre todo, que no tienen un objetivo, como se resuelve en muchos países del mundo, que sea el de apoyar el turismo, sino aquí lo único que se está haciendo es fomentar la ludopatía, que esto viene a hacer un daño también al país. No cerremos los ojos ante el problema, no nos escondamos para buscar soluciones. Exijamos entonces a las autoridades tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, al Poder Legislativo, actúen en consecuencia y pongan orden en este gran escándalo. Angélica Melín. Diputado, buenas tardes acá. Un par de cosas sobre este tema de los casinos, ¿cómo está? Yo le preguntaría, hay legisladores, todos hemos escuchado y visto estas notas, involucrados en este escándalo de los casinos. ¿Consideraría usted prudente que pidieran licencia los legisladores involucrados, el diputado Ricardo Villarreal o el senador Roberto Gil, para que se presten a las investigaciones? La siguiente pregunta en ese mismo tema, diputado, advertían los panistas que esta información puede salir como una especie de cacería de brujas de este gobierno contra los anteriores funcionarios calderonistas. Yo quiero preguntarle su punto de vista a ese respecto. Y sobre el asunto del Pacto por México, la lógica en el siguiente periodo, ¿cuál será? Primero la agenda del pacto y si hay tiempo la de los legisladores, porque será parte del reclamo básico del PAN y el PRD. Entonces yo quisiera preguntarle en ese tema cuál será la lógica en este siguiente periodo y sobre todo el de septiembre cuando vienen las reformas.
Bueno, no soy un político dedicado a prejuzgar. Estoy seguro que no es necesario que ningún legislador o funcionario público tenga que solicitar licencia como para rendir cuentas suficientes sobre su actuación. No cometamos la injusticia de prejuzgar y prejuiciar de tal suerte que hagamos más daño que lo que buscamos resolver el día de hoy como problema. Por ello es que hablamos de cómo apoyaremos este punto de acuerdo en los términos en que señalé hace un momento, de tal suerte que vayamos ordenadamente, no nada más a la profundización y la investigación, sino a la acción en consecuencia para resolver el grave problema que hoy se presenta y que señala abiertamente puntos de corrupción que hay que evitar. El Pacto por México no busca de ninguna manera, y se ha dicho en reiteradas ocasiones, vale la pena repetirlo, sustituir al Poder Legislativo. En el Pacto por México se buscan acuerdos y en las cámaras soluciones de orden legal. Nada de lo que ahí se acuerde, si no satisface a los legisladores, podrá ser aprobado. Y hay muchas cuestiones que no necesariamente tienen que pasar por el Pacto por México para que los atendamos los diputados y los senadores. Pongo un ejemplo. Hay una reforma constitucional en materia de reforma política que amerita leyes secundarias, sobre todo en tratándose de las cartas ciudadanas. Hay que atender en las leyes secundarias el tema de las candidaturas independientes. Hay que responder con responsabilidad sobre el tema de lo que es la consulta ciudadana, que deberá de ejercerse a más tardar en el 2015, con algunos de los temas que estén sobre la mesa, como también hay que atender mediante una legislación secundaria el nuevo derecho que adquieren los ciudadanos de poder presentar iniciativas sin ser legisladores. Todo ello no necesita un acuerdo mayor en el Pacto por México o en el Consejo Rector. Es una obligación que nosotros tenemos de cumplimentar la Constitución. Creo que este es un caso en donde no hay ni brujas, ni brujos, ni milagros, sino la necesidad de que la ley ponga orden. Ray Rodríguez, de CNN. ¿Cómo cae o cómo lo toma, qué opinión merece esta propuesta que está haciendo el presidente Barack Obama en torno a un programa de reducción de armas que lo está haciendo hoy mismo? ¿Cómo lo toman? ¿Qué opinión merece esto?